Identificamos como problema A en nuestro curso llamamos problema A al caso de hallar extremo, ya sea máximo y mínimo, de una función sujeta a una sola restricción. En este caso, una función de dos variables sujeta a una condición de esta manera. Vamos a trabajar bajo las siguientes condiciones. La función que queremos optimizar es de clase C1. Esto lo habíamos definido como una función continua con derivadas parciales primeras continuas en un conjunto abierto de R2 del plano. Y la función implícita, esta fórmula, que al estar igual a 0 se interpreta como una curva de nivel. Esta función es una función también de clase C1 en el mismo conjunto abierto U. Vamos a llamar a esta región a aquellos puntos que se encuentran en esta curva, dada por esta ecuación g de x igual a 0. Tenemos un punto en esta región donde sabemos que hay un extremo condicionado de la función sujeta a la condición g de x igual a 0. Y suponer que en ese punto la función g tiene gradiente distinto al 0. Acá faltaría flechita porque este 0 es el vector nulo. Bien. Que el gradiente sea distinto al vector nulo significa que alguna de sus dos componentes, es decir, la derivada parcial respecto de x o la derivada parcial respecto de y, alguna de ellas dos, evaluada en el punto, hallada en el punto, es no nula. Eso va a garantizar que este vector es diferente del vector nulo. Para resolver este problema, trabajamos bajo estas condiciones. Una pregunta es cómo se pueden encontrar los puntos candidatos, es decir, los posibles puntos donde podría obtenerse un valor extremo. Aquellos puntos que en análisis 1 los denominaban punto crítico. En forma análoga, en este problema, ¿cómo podemos encontrar esos posibles puntos donde se optimiza la función sujeta a esta restricción? Vamos a ver eso a continuación. Por un lado, la condición está dada por la función implícita g de x igual a 0. La condición es una curva que está en el dominio. Que en este caso, bajo nuestras condiciones, es el conjunto abierto U que está contenido en R2. Si consideramos la función z igual a g de xy, entonces la curva equivale a considerar la intersección entre z igual a g de xy y z igual a 0. Y esto sería una curva de nivel. Por lo tanto, g de xy igual a 0 es una curva de nivel de z igual a g de xy y además pasa por el punto p sub 0. Bien. Nosotros vimos un teorema que garantizaba que la curva de nivel de una superficie que pasa por un punto es ortogonal al gradiente de la función evaluada en ese punto, siempre y cuando si gradiente de g en ese punto es distinto de 0. Que esto es válido por las hipótesis bajo las cuales estamos trabajando.
en el punto el gradiente es no nulo. Vamos a corregir acá, que acá me faltó la flechita. Ahí está. Bien. Entonces tenemos que esta curva, que está en el dominio de la función f, y también claramente en el dominio de función g, es ortogonal, perpendicular, en el punto, al gradiente de g evaluado en el punto. Ahí tenemos un primer resultado. P0 en la región omega es un punto donde se encuentra un valor extremo condicionado de la función f. Bueno, con valor extremo condicionado puede ser máximo o mínimo. Sin pérdida de generalidad, asumimos que f en P0 es un valor máximo de la función f de x y sujeta a la restricción y de x y igual a 0. F en P0 es igual a f de x0 y 0, que es igual a z0. Bien, llamemos z0 al valor de la función en ese punto. Considero f de x0 igual a, f de xy, no solo la función de puntos, sino todos los puntos xy que cumplen f de xy igual a z0. Considero esta ecuación. ¿Qué sería esta ecuación? Bueno, equivale a decir z igual a f de xy intersección con z igual a z0. Por lo tanto, ¿qué sería f de xy igual a z0? Bueno, es la curva de nivel de z igual a f de xy que pasa por el punto P sub 0. Bueno, entonces por el mismo teorema que utilizamos en lo que hicimos antes, si asumimos que el gradiente de la función en el punto es distinto de 0, entonces el teorema que ya conocemos dice que la curva de nivel de la función que pasa por el punto es perpendicular en el punto al gradiente de la función evaluada en el mismo punto. Así que acá encontramos otro resultado. ¿Qué pasa si el gradiente de la función es 0 en este caso? ¿Por qué no agregué esto a la condición? Bueno, ¿qué pasa si el gradiente de la función es 0 en este punto? Sin restringirnos a la curva condición, puede suceder dos cosas. Primero, que es un punto crítico de la función. Segundo, con la teoría de extremos libres que vimos antes, puede haber un extremo local, y bueno, si hay un extremo local en el punto, quiere decir que en el punto se encuentra un valor máximo o mínimo localmente. Entonces, restringida una curva, se va a comportar, se va a también obtener un máximo o mínimo si nos restringimos a la curva. Ahora, si en el punto hay punto silla, entonces no actúa ni como máximo ni como mínimo localmente,
y habría que explorar qué sucede si nos restringimos particularmente a la curva de condición. Pero se trata de un caso fino que escapa del método Lagrange. Así que no pasa nada si agregamos esta pequeña condición a fines de probar, lograr llegar a la condición que cumple un punto en donde se encuentra un extremo condicionado. Bien. Bueno, aquí está encuadrado cada resultado que acabamos de encontrar y notar que las dos curvas, f de xy igual a z0 y g de xy igual a 0, pasan por el punto P sub 0. Es un detalle bastante evidente, pero no está de más, está bastante bien que lo remarquemos, aunque sea evidente. Continuemos. Bueno, de todas las condiciones bajo las cuales trabajamos, notar que g de xy es una función de clase C1 en un abierto R2, que cumple que g de xy es igual a 0. ¿Qué más? Que en P sub 0 el gradiente no se anula, y P sub 0 es un punto que está en la región omega, por lo tanto también cumple que g de xy evaluado en P sub 0 da 0. Entonces, ¿qué notamos? Que tenemos las siguientes condiciones. G en x0 y 0 nos da 0. G de xy es de clase C1 en un abierto que está conteniendo R2, y gradiente de G en el punto es distinto de 0. O sea, g de x en el punto y g de y en el punto es distinto de 0, 0. Un vector es el vector nulo si cada una de sus dos componentes se anulan. Entonces, para que no sea vector nulo, una de las dos componentes va a ser distinta de 0. Sin pérdida de generalidad, asumimos que es gi en P0 distinto del número 0. ¿Qué pasa? Si en vez de ser esta distinto de 0 es la primera componente distinta de 0, nos encontramos en un proceso o desarrollo análogo al que vamos a realizar. Bueno, estas condiciones, ¿les parecen familiares? En efecto, si uno está familiarizado con los temas que ya vimos, puede observar que estas hipótesis son del teorema de función implícita. Entonces, como se satisfacen las hipótesis del teorema de función implícita para lo que es una sola ecuación, tenemos que existe dependencia de la manera y igual a phi de x, tal que es continua con derivada primera continua en un entorno de x0, que y0 es igual a phi de x0, cumple que g de x0, phi de x0 es igual a 0. ¿Y qué pasa? La derivada en el x0, que es phi' en x0, se puede encontrar como menos el cociente entre gx sobre gi evaluada en P sub 0. Todo esto nos decía el teorema de función implícita, que tenemos esta dependencia. Bien. Entonces, como pueden ver, muchas de las
hipótesis bajo las cuales trabajamos tienen la intención de garantizar una dependencia. Recuerden que el teorema de función implícita habíamos visto que nos permite garantizar una dependencia sin importar o sin ser necesario encontrar la fórmula que establece esa dependencia. Muchas veces no podíamos despejar y en términos de x a partir de una función implícita, que x igual a 0, pero con este teorema sí podemos comprender qué dependencia podemos garantizar. En este caso se podría despejar y en términos de x. Bueno, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, para hacer lo siguiente. Nosotros buscamos extremos de z igual a fxy sujeta a la restricción y de xy igual a 0. Estamos en el caso que no puedo despejar y en términos de x, pero acabamos de probar con el teorema de función implícita que y depende de x. Entonces, reemplazando esta dependencia, tenemos que z igual a f de xy restringido a c, c es esta curva, es lo mismo que hacer f evaluado en los puntos de la manera x y de x. Entonces, solamente evaluando en estos puntos, corresponde con la función evaluada solamente en esta porción de dominio que es los puntos de la curva. Estas dos cosas son lo mismo. Entonces, encontramos z como función simplemente de x. Entonces tenemos z depende de x y de y, donde y por la curva phi. Bien, vuelvo a repetir. Z depende de y e y depende gracias a phi de x. Entonces, de esta manera, estamos convirtiendo nuestro problema de extremos condicionados a directamente un problema de extremos de una sola variable real. ¿Cómo encontramos un punto crítico? Bueno, hacíamos z' igual a 0. Perfecto. Siguiendo este árbol de dependencias, consideremos la regla de la cadena de varias variables reales, de análisis de varias variables reales, para hallar la derivada z'. Bien, z' es derivada de z con respecto a x. ¿Qué sería? Sigo el árbol de dependencias. Derivada de z respecto de x más derivada de z respecto de y por phi' de x. Perfecto. Según el teorema de función implícita, phi' de x0 es menos este cociente. Entonces, z' en x0 va a ser derivada de z respecto de x, que podemos tomar la notación más abreviada, zx en x0 y 0, más zy, x0 y 0, por, y acá uso el teorema de función implícita, menos gi en x0 y 0, por g de x en x0 y 0. Perfecto. ¿Qué sucede con z' en x0? Nosotros sabemos, por la situación en la que estamos trabajando, acá está, que f en P0 es un valor máximo de este problema de extremos condicionados. Es un valor máximo. Entonces, es un valor máximo también de este problema en el que lo acabamos de convertir a un problema de análisis matemático 1 de variable real. Entonces, en ese contexto sabemos que si hay un extremo en x0, la derivada puede ocurrir dos cosas. Que no sea derivable, que este no es el caso. Así que siendo derivable en el punto y habiendo un extremo máximo en este punto, según la teoría de análisis matemático 1, la derivada se anula. Así que acá nos debería dar 0.
Perfecto, entonces esto equivale, si yo multiplico por g de i en x0 y 0, que habíamos dicho era lo que suponíamos que era distinto de 0, esto era parte de nuestra hipótesis. Al ser distinto de 0 puedo multiplicar a ambos lados de la igualdad por ese valor. Entonces nos queda zx en P0 por gi en P0 más por el menos este nos queda menos zi en P0 por g de x en P0. Todo esto es igual a 0. Bien, esta resta de dos términos, dos productos en dos términos, bien, la podríamos reformular de la siguiente manera. ¿Qué tal si pienso en zx en P0? Zi en P0, si escrito de esta forma, sería un elemento vectorial por gi en P0, menos gx en P0, igual a 0. Entonces este punto es el producto escalar. Noten que esta línea es lo mismo que esta. Y nos da 0. ¿Qué significa? En la teoría del producto escalar de vectores, dice que el producto escalar entre dos elementos vectoriales da 0. Sí, solo sí. El primero, que es el gradiente de la función en P0, es perpendicular al segundo, gi en P0 menos gx en P0. Ahí está. Entonces llegamos a esta situación. ¿Bien? Vamos a encuadrar. Bien. Para llegar a esto, tenemos que pedir que ambos gradientes sean nulos en el punto y que valgan las condiciones del teorema de función implícita. Genial. Vamos a tratar de reunir todo gráficamente. Bueno, supongamos que tenemos la curva C1, g de xy igual a 0. Que este es el punto P sub 0. Habíamos dicho que el gradiente de G en el punto es distinto del vector nulo y es perpendicular a esta curva en ese punto. Entonces, vamos a dibujar un vector de esta manera. Y para mí ese va a ser gradiente de G en el punto. Bien, ¿qué más conseguimos? Conseguimos que por el punto pasa esta curva de nivel. Bueno, vamos a dibujar esa curva de nivel, un bosquejo de esa curva de nivel. De modo que quede ahí suave. Supónganse que esta es f de xy igual a zc. Como ven, la grafiqué pasando las dos por el mismo punto. Las dos pasando por el punto. ¿Ven ahí? Las dos pasan por el punto. Perfecto. Por esto que habíamos concluido acá, que habíamos notado. Que era algo bastante evidente. Entonces, esto ya lo consideré. Esto acá ya lo consideré. Y acá dice, notar que el gradiente de la función es perpendicular a esta curva de nivel que acabo de dibujar. Por perpendicular podría ser también hacia allá o hacia acá. ¿Está bien? Para fines de que no me queden encimadas, la voy a graficar hacia abajo. Ahí. Este es... bueno, en realidad todo eso no lo sé. Bueno, yo lo voy a dibujar ahí. Por lo que ven, parecen paralelos, pero todavía no probamos estos. Yo estoy tirando ahí algo perpendicular a la curva amarilla. Bien, gradiente de f en P0. ¿Y qué acabamos de probar recién? Que el gradiente de la función,
como ven acá abajo, es perpendicular a este otro. Este otro, ¿quién es? GI menos GX. Sabemos que es perpendicular a, si yo intercambio las dos componentes, GX primero y GI después, y le cambio el signo a una de ellas, se la cambia a G de X, haciendo este par de pasos sencillitos, se consigue un vector, un nuevo vector perpendicular al que yo modifiqué. Entonces este de acá es perpendicular al gradiente de G en el punto. Bueno, voy a borrar el gradiente de F porque todavía no está claro que quede así ubicado. Pero sí que está muy claro quién es el vector que está acá abajo. GI menos GX. Acabamos de ver que es un vector perpendicular al gradiente. Entonces hago ahí, este es un bosquejo de lo que sería, ¿cómo era que se llamaba? GI y menos GX después. Bien, GI menos GX después. Ahí está. ¿Qué más sabemos? Nos queda agregar gradiente de F en el punto. Gradiente de F en el punto, sabemos que es perpendicular a la curva amarilla y perpendicular a este vector blanco. Así que lo voy a dibujar como lo había dibujado antes. Algo así. A ver si me queda un poco mejor. Bueno, este es un bosquejo. Gradiente F en PC. Perfecto. Entonces, si este es perpendicular a este, llamemos a este U. A este llamémoslo B. Y a este lo llamamos W. Si U es perpendicular a B y W también es perpendicular a B, estamos en lo que es el plano, estamos en dos dimensiones, entonces es claro que U es paralelo a W. Entonces, ¿qué llegamos a concluir? Que si en P0 hay extremo condicionado bajo todas las condiciones que dijimos al principio, bajo todas estas condiciones, entonces llegamos a que en ese punto U es gradiente de G, W gradiente de F, llegamos a que gradiente de F en P0 es paralelo a gradiente de G en P0. Y esta es la condición que debe cumplir aquel punto, bajo estas condiciones, en las cuales hay un extremo condicionado. Bueno, pero que sean paralelos equivale a que gradiente de F es múltiplo de gradiente de G, ¿no? Y entonces equivale a que gradiente de F en P0 menos lambda gradiente de G en P0 es igual al vector nulo. ¿Qué significa esto? Bueno, que f de x en P0, f de y en P0, menos lambda gx en P0, gi en P0, es igual al 0, 0. Pero entonces te equivale a, gracias a la igualdad de vectores, que la igualdad de vectores se dice que dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. Entonces,
aplicando esa teoría, la primer componente es f de x menos lambda g de x, debería ser igual a la primer componente que es un 0. Y la segunda componente, f de y en P0 menos lambda g de y en P0, debería ser igual a la segunda componente. Y además, todo esto está sujeto a una condición. Siempre mantenemos que x e y se relacionan cumpliendo esta ecuación. ¿Y a qué equivale esta última? Es lo mismo que decir menos g de x y igual a 0, es lo mismo. Bien, entonces tenemos, esta es la condición que debería cumplir un punto donde posiblemente hay extremos. Es decir, si en un punto de extremo condicionado, entonces esta condición se cumple. Esta condición es equivalente a esta. Esta es equivalente a esta. Perfecto. Si definimos L de x y lambda, la función que se llama función de Lagrange, de la siguiente manera, notar que el sistema este equivale a decir gradiente de L igual a 0. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer Lx, si derivo esto respecto de x, nos quedaría f de x menos lambda g de x igual a 0. L de y sería f de y menos lambda g de y igual a 0. Y L de lambda es menos g de x y igual a 0. Pero el menos lo podemos borrar, se pasa al otro lado y desaparece. Entonces, ¿qué condición? Si en un punto hay extremo condicionado, entonces, bajo las condiciones que trabajamos, en ese punto se satisface paralelismo de los dos gradientes, o el punto es en el punto, ¿no? O en ese punto se cumplen estas tres ecuaciones, que equivale a decir que en ese punto, definiendo la función de Lagrange, se cumple que el gradiente de L en ese punto es igual a 0. Todas estas tres formas son lo mismo. Así que acá acabamos de convencernos que lo que vale en un punto de extremos condicionados es el paralelismo de estos dos gradientes. Y esto justifica la aparición del parámetro lambda, que es el multiplicador de Lagrange.